Dice, punto 23. La gráfica muestra el consumo eléctrico promedio mensual en kilowatts por hora de algunos electrodomésticos de uso frecuente en el hogar. Entonces tenemos una gráfica en la cual en la parte izquierda nos muestra el consumo de 0 a 120 y en la parte baja de la gráfica o el eje de las X nos muestra los diferentes tipos de electrodomésticos como el computador, aire acondicionado, nevera, ducha, plancha, horno microondas, etc. Entonces dice, un estudiante analiza la gráfica y afirma que el consumo del horno microondas corresponde al 25% del consumo de la nevera. Esta afirmación es A, falsa porque se divide entre 4 el consumo del horno. Falsa porque si se divide entre 4 el consumo del horno no se obtiene el consumo de la nevera. B, verdadera porque si se resta 25 al consumo de la nevera se obtiene el consumo del horno. C, falsa porque si se suma 75 al consumo del horno no se obtiene el consumo de la nevera. D, verdadera porque si se multiplica por 4 el consumo del horno se obtiene el consumo de la nevera. Ok, entonces vamos a hacer, digamos, a ver si la afirmación que dice el estudiante es falsa o verdadera. Entonces dice que el 25% del consumo de la nevera corresponde al consumo del horno microondas. O sea, que el horno microondas consume el 25% de lo que consume la nevera. Ok, entonces ¿cuánto es el consumo de la nevera? Si vemos la gráfica es 60%. Entonces vamos a sacarle 25% al consumo de la nevera. Sería, a ver, 60 por 25. 60 por 25 entre 100 da 15%. Entonces lo que está diciendo el estudiante es que el consumo del horno microondas es de un 15%, ¿sí? Que es el 15%, que es el 25% del 60% que consume la nevera. O sea que el horno microondas consume un 15%. Entonces vemos si la dice falsa porque si se divide entre 4 el consumo del horno no se obtiene el consumo de la nevera. Efectivamente, si dividimos 15 entre 4 nos da el consumo de la nevera. O vamos a ver acá. Obvio. Obvio no. Está confundido con decimal. Bueno. B, verdadera porque si se resta 25 al consumo de la nevera se obtiene el consumo del horno. O sea, 60 menos 25. A ver, da 35. 5, 30, sí, 35. C, falsa. No, pues no sería. No sería verdadera porque si se resta el 25 al consumo de la nevera, obtiene el consumo del horno. 60 menos 25. No, da 35. El consumo del horno es 15. No sería la B. C, falsa porque si se suma 75 al consumo del horno, no se obtiene el consumo de la nevera. Falsa, porque si se suma 75 al consumo del horno, no se obtiene el consumo de la nevera. Exactamente, o sea, falsa, o sea, no sería la C. Y D, bueno, ya vemos, sería la D, ¿no? Porque si ninguna de estas es, ni A, ni B, ni C, sería la D. Entonces, verdadera, porque si se multiplica por 4 el consumo del horno, se obtiene el consumo de la nevera. Entonces, si cogemos 15 y lo multiplicamos por 4, a ver, por 2 serían 30 y por 2 serían 60, o sea, 15 por 4, 60. Si se obtiene el consumo de la nevera, o sea, la respuesta sería la D. Ok. Bueno, 24. La gráfica muestra el área afectada en cada uno de los parques
en los que hubo incendio forestal durante un fuerte verano. Entonces vemos que en la parte izquierda de la gráfica tenemos desde el parque 1 hasta el parque 6, y en la parte derecha de la gráfica nos muestran las hectáreas que fueron afectadas en cada uno de los parques debido al incendio, ¿no? Ahora, la pregunta es, bueno, nos dice, el rango de un grupo de datos está definido como la diferencia o resta entre el máximo valor y el mínimo valor. ¿Cuál es el rango de las hectáreas afectadas por incendios en los parques? Bueno, nos dice que el rango es la diferencia o la resta entre el máximo valor y el mínimo valor, es decir, entre 285 menos el mínimo valor, que sería 255. 285 menos 255, eso nos daría 285 menos 255, nos da 30. Entonces la respuesta sería la D. 30 hectáreas sería el rango del grupo. ¿Listo? Bueno, que tengas un excelente día y hasta luego.